Esta semana hablaremos de nuestros representantes en la Cámara Alta. ¿Realmente nos representan? ¿Realmente miran por los intereses generales? Vamos a ver cuáles son sus funciones, lo que cobran y lo que realmente les interesa. Erradicar la violencia de género está por encima de ideologías. Hablamos de vulneración de derechos fundamentales. Es un problema de todos y de todas. Algunos senadores parece ser que no comparten esta premisa, porque esta semana se trató en el Senado, la Cámara Alta, la promoción de un pacto de Estado contra la violencia de género y por la igualdad entre hombres y mujeres. A la mayoría de los 260 senadores no les pareció importante ni interesante debatir un tema que afecta directa o indirectamente a gran parte de la población. El hemiciclo estaba desolado. Sin embargo, 5 minutos antes, en el debate de la propuesta anterior, casi todos los asientos de la Cámara estaban ocupados. Esta es la realidad política que estamos viviendo. Para muchos senadores este tema parece ser que no es importante. Pero, ¿cuál es la función del Senado? A grandes rasgos podríamos decir que según el artículo 66 de la Constitución, el Senado tiene principalmente las mismas funciones que el Congreso, que son las 3 funciones típicas de todo Parlamento: la potestad legislativa, la aprobación de los presupuestos del Estado y el control de la acción del Gobierno, y algunas más previstas en otros artículos. Veamos, puede proponer leyes, pero después debe enviarlas al Congreso para que éste inicie su trámite. Puede controlar al Gobierno, pero si no va el presidente, no pasa nada. En su función de segunda lectura, puede enmendar parcial o totalmente, a través de veto, las leyes, pero el Congreso puede anular esa votación hasta con una mayoría simple. Y si acaso tuviera la tentación de presionar al Congreso, la Constitución le impone un límite de 2 meses para revisar una ley. Si pasa el plazo, se entiende aprobada. Además, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Cámara Alta no puede aprobar ni rechazar leyes, solo introducir enmiendas. Para muchos en este tema, el Senado tiene hoy las mismas competencias legislativas que tiene una comisión del Congreso. Parece ser que no tienen la última palabra en nada y, por tanto, lo que decidan da igual. Lo que sí, por lo visto, iguala a ambas cámaras, según los analistas, es que el porcentaje de inútiles es similar en las 2 cámaras. Muchas voces piden la reforma del Senado por tener esta una naturaleza eminentemente territorial, considerando a España como un Estado federal. El Senado puede desarrollar un papel fundamental en la construcción del Estado federal, aunque en este punto también hay divergencias, porque ¿se podría considerar a España como un Estado federal? Otros estiman que debe desaparecer, pero los 2 grandes partidos tendrían que renunciar a una importante vía de financiación indirecta. Tanto Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español tienen más de 100 sueldos cada uno en esa Cámara. Y es que un puesto en el Senado no se le ofrece a cualquiera. Si uno repasa a los senadores se dará cuenta de que hay muchos líderes o secretarios regionales y sobre todo personas del aparato del partido. Además, dada la poca, por no decir escasa, presión que hay sobre el Senado, se pueden dedicar a labores de partido sin contarle nada a la organización. Veamos lo que cobra un senador, que es prácticamente lo mismo que cobra un diputado. Parten de un salario base de 2.813,87 euros al mes. Bueno, a partir de este momento permítanme utilizar la figura matemática del redondeo para dar los datos. En este caso, hablaríamos de que cobran un salario base de unos 2.814 euros al mes. Pero cojan la calculadora porque ahora hay que empezar a sumar. Los elegidos en una circunscripción distinta a Madrid reciben 1.824 euros adicionales al mes para pagar los gastos de hotel o arrendamiento en la capital, así como las comidas. Y los elegidos por Madrid recibirán 871 euros. Por cierto, estas cantidades están exentas de tributación. Aparte, cobran un complemento mensual en función del cargo que ocupen dentro del Congreso. Lo llaman concepto de gastos de representación, que oscila entre los 600 y los 3.000 y pico euros. Por ejemplo, por ser portavoz en una comisión parlamentaria reciben 1.046 euros. Ser presidente de comisión casi 1.431 euros al mes. Y un secretario de comisión 698 euros. Además, algunos miembros de la Cámara disponen de otro suplemento.
en este caso en conceptos de gastos de libre disposición. El presidente de la Cámara recibe 2.729 euros, los vicepresidentes 707 euros, los secretarios, portavoces y portavoces adjuntos 677, 926 y 662 euros respectivamente. Y luego está el complemento de miembro de mesa, por el que presidente, vicepresidente y secretario se llevan cada mes 3.065, 1.210 y 945 euros respectivamente. Además, los senadores tienen una serie de ayudas para cubrir los gastos de transporte en medio público que se le abona directamente a la empresa transportista. Pueden viajar tantas veces como quieran y a cualquier zona del territorio nacional a cargo del erario público. Lo hacen mediante un convenio establecido con la empresa Iberia, por el cual vuelan en clase business a precio de turista, según fuentes del Senado. Lo normal es que los parlamentarios de las Cortes Generales se desplacen por motivos laborales, aunque no siempre es así y no existe un control real para justificar dónde van y por qué viajan. También se les paga el gasto en tren o barco. Y al igual que los diputados, los que no tienen coche oficial reciben una dieta de 250 euros mensuales, 3.000 euros al año, para el uso del taxi en Madrid. En caso de optar por desplazarse con su coche propio, se les paga el kilómetro a 0,25 euros previa justificación. Las dietas por los desplazamientos que realizan en misión oficial se cifran en 150 euros por día en el supuesto de desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios en el de viajes dentro del territorio nacional. Además, el Congreso facilita un iPhone o BlackBerry a escoger, iPad o portátil a elegir y el resto de las herramientas tecnológicas que le permitan consultar Internet, como pagarles la conexión ADSL desde su casa. Pero para algunos aquí no acaban los ingresos mensuales, porque pueden compatibilizar su escaño con alguna actividad privada, como tertuliano, profesor o conferenciante. Las informaciones aparecidas en los medios de comunicación dicen que se va a vigilar esto con mucho más atención, porque las actividades extra de los parlamentarios hasta ahora se pretendía que fueran una excepción, pero se han convertido en una regla general. También es públicamente conocido el cobro de cantidades de diputados y senadores por parte del propio partido. Es una práctica consentida y consolidada en el tiempo. No solo ello, algunos diputados y senadores perciben también un plus del grupo parlamentario al que pertenecen, al margen de su sueldo directo como diputado o senador, y el sobresueldo abonado por el partido, o sea, con lo cual existe una doble o triple retribución. Los sobresueldos son un indudable elemento de control y presión sobre los cargos por parte de los partidos políticos, de tal forma que se fomenta la fidelidad al partido por encima de cualquier otro tipo de consideración. Además, la existencia de los sobresueldos no solo genera desigualdades entre los distintos diputados, sino que al ir aparejada con una indudable falta de transparencia, es una fuente constante de rumores que, infundados o no, contribuyen a aumentar el descrédito de la actividad y de la clase política. A los diputados y senadores no se les controla su asistencia al Congreso los días de pleno. Solo deben estar en el momento de la votación, pero no se les sanciona ni se les controla si no están en los debates. Lo que sí se sanciona es que un diputado no siga la línea de votación de su grupo. La cuantía de la multa ronda los 300 euros. Según relatan los medios de comunicación, los calendarios laborales que se autoelaboran sus señorías son concluyentes. Los diputados acuden 78 días al año y los senadores 49 días al año, mientras que un empleado de los que aún trabajan en España lo hace durante 220 días al año. Cobran en total una media de 6.000 euros al mes y, por si fuera poco, tributan como si fueran mileuristas, ya que los diputados y los senadores no pagan impuestos por el 40% de su sueldo. Unos privilegios que impiden a las arcas del Estado ingresar unos 150 millones de euros cada ejercicio. Conociendo estos datos, la cuestión es si se merecen el sueldo, porque, según expertos, la formación media de los políticos les impediría disfrutar de semejantes sueldos en la empresa privada. Con esta información, cuando vemos el hemiciclo vacío o representantes que juegan al Candy Crush durante una sesión parlamentaria,
entendemos la historia de aquella mujer que relataba cómo tras pedirle a su pareja que le llevara a ver Los Miserables, y no le especificó que se trataba de la obra de Víctor Hugo, acabaron una hora sentados frente a la puerta del Congreso de los Diputados. Lo que no sabemos es si consiguieron verlo.